Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Bienvenidos. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Hoy jueves 24 de septiembre del 2020. Continuamos con el valor respeto y su frase pues continúa la misma. El respeto comienza por uno mismo y por ende hacia los demás. Hoy vamos a ver las oraciones subordinadas adjetivas en la clase de español. ¿Sí? Aquí tenemos una oración que dice, los helados de la paletería que son sabrosos se venden bien. Eso quiere decir que los helados que hay en esa paletería son muy sabrosos y por eso se venden bien, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver de qué tratan las oraciones subordinadas adjetivas. Hay que poner mucha atención porque ahorita vamos a trabajar con el libro en la página 68, pero vamos a poner mucha atención en la explicación para poder desarrollar las actividades de la página 68. ¿Está bien? Bueno, apagamos micrófonos, por favor. Oraciones subordinadas adjetivas. Una oración subordinada es aquella que depende de otra para comunicar un significado. ¿Sí? O sea, son como dos oraciones, pero esta depende de esta, de la más importante. Es decir, no puede entenderse por sí sola. Por ejemplo, la oración que gruñen. Esa es una oración, que gruñen. No es clara, ¿verdad? Porque le falta algo para transmitir un significado. En cambio, si le agregamos a esa oración, me molestan los perros que gruñen, ya se puede entender, ya expresa un significado. En este caso, la oración subordinada que gruñen tiene una oración principal y la oración principal es aquella de la que depende la oración subordinada para comunicar un significado. Entonces, ya al agregarle el sustantivo que gruñen, dice. Entonces, si le agregamos la otra oración, ya se forma, expresa un significado, ¿verdad? Se entiende mejor. Me molestan los perros que gruñen. Las oraciones subordinadas adjetivas generalmente se unen de la oración principal mediante un nexo. O sea, son dos oraciones unidas con un nexo que puede ser qué, cuál, quién, cuyo, cuándo, cómo o dónde. Esos nexos están uniendo las dos oraciones, aunque también pueden ser introducidas por las formas impersonales del verbo, como el gerundio. El gerundio es los verbos que terminan en ando o en yendo. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos una oración con el nexo que. Los pandas que cantan son muy divertidos. Entonces, el nexo que unió las dos oraciones. Porque si yo digo los pandas, pues no estoy explicando bien, ¿verdad? No se entiende el significado de esa oración. Pero si le agrego que cantan son muy divertidos, entonces si le agrego la otra parte de la oración con el nexo que, pues ya se entiende bien ese significado, ¿verdad? Aquí voy a pedirle a Yair que me ayude con la siguiente oración con el nexo cuál. Yair, ¿estás? Sí quiero. No está en su lugar. Muy mal, no se deben de estar levantando de la clase. Bueno, María Julia, ¿me ayudas, por favor? ¿Tampoco está? Carla Echeverría. Carla. Yo. Está. Debe solo lugar.
Bueno, ya van 3. Bueno, yo estoy anotando, niños. No pueden estarse levantando y no estar pendiente de la clase. Mariana Rojo. Debo estudiar. ¿No se escuchan? Debo estudiar el tema sobre el cual expondré mañana. Muy bien. Debo estudiar el tema sobre el cual, la palabra cual es otro nexo que está uniendo las dos oraciones para que el significado se exprese mejor, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar con Maestra, Yamal. cuando leyeron, Yamal, ayer fui al parque con mi primo Diego, quien me regaló una cámara fotográfica. muy bien. Ayer fui al parque con mi primo Diego, quien me regaló una cámara fotográfica. Ahí está otro ejemplo con el nexo quién. Continuamos con Emanuel. Ayer visité a mi amigo cuyo cumpleaños celebramos. Muy bien, cuyo, el nexo cuyo. Continuamos con los nexos, los ejemplos de las oraciones con nexos. Aquí me va a ayudar Ania. ¿Con cuándo? El martes fue muy divertido cuando tocamos las maracas. Muy bien. El martes fue muy divertido cuando tocamos las maracas. Muy bien. Ven que el nexo le da un significado diferente a la oración, ¿verdad? Vamos ahora a continuar con el nexo ¿dónde? Ricardo, por favor. No sé cómo llegar al cine. ¿Dónde quedé de ver a mi Muy novia? bien. ¿Dónde? No sé cómo llegar al cine, donde quedé de ver a mi novia. Muy bien. Continuamos con el nexo cómo. Y este me lo va a leer Oscar, por favor. Me gusta el árbol, cómo lo adornaste. Muy bien. Me gusta el árbol como lo adornaste. Perfecto. Continuamos con Yo con la nube. Luis, por favor, el siguiente, el gerundio. ¿Se acuerdan que les dije que el gerundio son los verbos que terminan en ando o en yendo? Me encontraron durmiendo en la escuela. Muy bien, durmiendo, es un verbo en gerundio. Me encontraron durmiendo en la escuela. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos algunos, son los ejemplos de oraciones subordinadas adjetivas. Dice que se unen, que son las oraciones que generalmente se unen a la oración principal mediante un nexo, ¿verdad? Continuamos con la oración. Las oraciones subordinadas adjetivas se dividen en dos tipos. Las oraciones subordinadas explicativas y las oraciones subordinadas específicas. Vamos a ver primero las explicativas, también llamadas incidentes, las cuales señalan una cualidad del sustantivo al que califican, ¿sí? La información que presentan solo agregan una característica al sustantivo, por lo cual no son necesarias para entender el significado de la oración principal, porque ya te está explicando, ¿verdad? Ya te está dando a entender el mensaje en las explicativas. Y las oraciones o subordinadas específicas son también llamadas determinativas, que delimitan y definen el significado del sustantivo. Por ejemplo, en la oración, los helados de la paletería que son sabrosos se venden bien. ¿Sí? Ahí está una oración específica que no lleva comas, no lleva, está todo pegado. Los helados de la paletería que son sabrosos se venden bien. Está especificando. Y vamos a ver los ejemplos. Oración subordinada adjetiva explicativa, like, que explica. Maestra, ¿puedo ir al baño?
Sí, mi amor, como esta primera, la explicativa, que dice que señalan cualidades del sustantivo al que califican, están calificando al sustantivo. Por ejemplo, los helados de la paletería, que son sabrosos, está diciendo, está calificando al sustantivo. Ese es el sustantivo, miren. Helados es el sustantivo. Entonces, esto está calificando al sustantivo. Está diciendo cómo son los helados. ¿Sí me entendieron? Por eso es explicativa, porque te explica. Y se escribe entre comas, llevan comas. Las explicativas llevan comas. Las oraciones explicativas llevan comas. Y las específicas no llevan comas. Bueno, ahí está muy claro que está calificando, está especificando al sustantivo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Los helados. Mande. ¿Puedo ir al baño? Es que me duele la panza. Bueno, Carla, no te estés levantando muy seguido sin avisar. Bueno, porque ahorita quise que participaras y no estabas en tu lugar, mi amor. Perdón. Bueno, rapidito, ándale pues. Los helados de la paletería se venden bien. Aquí no tiene el que son sabrosos. Entonces, no es imprescindible para su comprensión. Por eso, si se quita la oración subordinada, se sigue entendiendo que los helados se venden bien. Entonces, ¿para qué sirve la oración subordinada adjetiva explicativa? ¿Para qué sirve? Bueno, vamos a ver. ¿Para qué? Para que tenga más explicación. Para explicar bien, ¿verdad? Que la entiendas mejor, ¿verdad? Porque Sí. es como un calificativo del sustantivo. Te está diciendo algo extra del sustantivo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora las oraciones subordinadas adjetivas o determinativas. Aquí tenemos la oración subordinada adjetiva especificativa, la que no tiene comas. No tiene comas la primera. Las especificativas no llevan comas. No, ahí dice, no está entre comas. Eso indica que su significado no se puede aislar del resto de la oración. Así que lo que se está diciendo es que solo los helados que son sabrosos se venden bien. Es decir, que probablemente haya otros helados que no son sabrosos y que no se vendan bien. Ahí en esa oración se entiende, los helados de la paletería que son sabrosos se venden bien. Ahí se entiende que nada más los que se venden son los sabrosos. Y los que no son sabrosos, pues simplemente no se venden tan bien, ¿verdad? Vean qué tan importantes son las comas, pues. Califica hace diferente la definición. Bueno, continuamos con la siguiente. Los helados de la paletería se venden bien. Ahí se quitó la oración subordinada. ¿Cuál es la oración subordinada? Esta. Se quitó en la segunda oración. ¿Sí? Entonces, al quitarse, pues ya tiene otro significado. Si se quita la oración subordinada, se sigue entendiendo lo mismo. Si se quita, se entiende que todos los helados se venden bien. Así que sin la subordinada cambia todo el significado. Ahí dice, los helados de la paletería se venden bien. Ahí da a entender que todos los helados que están en esa paletería se venden bien. ¿Sí me entendieron? Al quitar la oración subordinada. La oración subordinada es la que está calificando al sustantivo. Entonces, ahí está diciendo que todos se venden bien. Aquí está diciendo que únicamente los que son sabrosos son los que se venden bien. ¿Sí? En la específica.
Y vamos a ver la siguiente. Los helados de la paletería, que son sabrosos, se venden bien. La oración subordinada adjetiva especificativa es necesaria para que el significado de la oración compuesta esté completo, pues define al sustantivo. En este caso dice que solo los helados sabrosos se venden bien. ¿Sí? Nada más. Bueno, ahora sí, vamos a irnos a la parte, les voy a compartir la otra parte que tengo yo, porque está más clara. Ahí está. Está más clara esta página, que es la que tienen ustedes en su libro. Vamos a trabajar con la página 68. Pero antes que nada, vamos a leer el recuadro naranja que tenemos ahí para anotar hacer algunas anotaciones importantes y no tener problemas al realizar oraciones explicativas, específicas, sustantivadas. Bueno, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio en su cuaderno para que quede bien definido el significado de esas oraciones. Bueno, vamos a ver, a veces cuando describes algo por escrito, necesitas especificar alguna de sus características. Una manera de hacerlo es mediante la oración subordinada adjetiva. Aquí vamos a subrayar subordinada adjetiva. Se trata de una oración compuesta, es decir, una oración formada por dos oraciones simples. ¿Sí? Vamos a subrayar aquí que es compuesta y que está formada por dos oraciones simples, coordinadas entre sí, enlazadas con un nexo, ¿verdad? El principal, que es la parte del núcleo del predicado, y el subordinado, que es el núcleo de la proposición subordinada. Existen tres tipos de oraciones subordinadas adjetivas. Vamos a subrayar lo que son las oraciones subordinadas adjetivas. Dicen que son oraciones compuestas por dos o más oraciones simples. Eso nada más me subrayan. Ahora vamos a ver los ejemplos, los tres tipos, que son los siguientes: las explicativas, las especificativas y las sustantivas. Sustantivadas o sustantivas. Las explicativas, dice el ejemplo, la niña. Acuérdense que las explicativas son las que llevan comas. Entonces vamos a ponerle aquí, lleva, a un ladito anoten, llevan comas. Anoten ahí, llevan comas. Jesús David, ponte el corriente, mi amor. Estamos en la página 68. No apaguen la cámara, mi amor, por favor. Nadie me va a apagar cámaras. Los estoy viendo trabajar. Maestra, es que no quisiera que apagara la cámara y de la nada se me puso una alarma y la tuve que ir a apagar. La única persona que la tiene apagada es Brian. Brian. Maestra, Ayer anoté como a 6 niños que no obedecían, niños. Estamos en clase y tienen que respetar las determinaciones que hay acerca de la cámara, de los micrófonos. Tienen que ser muy obedientes. La cámara prendida. Bueno, entonces, llevan coma las explicativas. Hay que recordar que las explicativas llevan coma. La niña, coma, que fue la primera en terminar, coma, obtuvo el premio. La oración subordinada viene siendo que fue la primera en terminar. Está diciendo algo, calificando a la niña, ¿verdad? Está diciendo cómo trabajó la niña, que terminó primero. Entonces, a causa de eso, tuvo el primer lugar. ¿Sí se entiende? ¿En la segunda, maestra? No, estoy hablando de la primera. Ahora vamos a ver las oraciones especificativas. Por ejemplo, vamos a ver la niña que terminó primero, obtuvo el premio. Esas no llevan comas. Las primeras
sí llevan. La segunda, no, y vamos a poner la coma aquí. No comas. O pónganlo ustedes ahí, no llevan comas. ¿Sí? Y las sustantivadas, aquí dice que las sustantivadas son las que terminan primero, dice, el ejemplo es, la que termina primero obtiene el premio. Las sustantivadas realizan la función de un sustantivo, o sea, no tienen sustantivo, se quitó el sustantivo que viene siendo niña, ¿sí? Niña es el sustantivo. Entonces, en las sustantivadas se quita el sustantivo, se suprime. Por eso no aparece la palabra niña, porque es un sustantivo. La que termina primero obtiene el premio. Está escondido, está desaparecido el sustantivo. ¿Ya me entendieron? Entonces vamos a poner aquí que no llevan sustantivo. No llevan sustantivo. Y ahorita vamos a hacer ejercicios de los tres tipos de oraciones subordinadas adjetivas. ¿Está bien? ¿Ya hicieron las anotaciones? Sí. Dante, prendemos cámara, mi amor, por favor. Maestra, ¿qué Ahora, página es? estamos en la página Maestra, es 68. que prenden y apagan la cámara. Las oraciones subordinadas adjetivas van introducidas por nexos como qué, quién, quiénes, cuáles, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. ¿Verdad? Por ejemplo, este es un nexo. ¿Qué? Nexo. ¿Sí? Aquí está otro nexo. ¿Sí? Y aquí está el otro nexo. Esos son los nexos. ¿Qué? Subráyenlo y pónganle nexo, porque llevan nexos. Bueno, ya quedó claro, voy a borrar para irnos al ejercicio. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, vamos a realizar, después de la explicación, el ejercicio de la página 68 en la actividad número 1. Vamos a explicar la diferencia entre estas oraciones de acuerdo a lo que investigaste, a lo que acabamos de leer. Los alumnos de cuarto, coma, que prefirieron escribir cartas a mano, coma, compraron sobres y estampillas. Ahí está una oración subordinada adjetiva. ¿De qué tipo? A ver. Explicativa. Explicativa, perfecto. Esta, ¿por qué es explicativa? Que lleva comas. Porque lleva comas, entonces lleva comas. Entonces es explicativa. Ya le están entendiendo, ¿verdad? Muy bien, niños. Y encierren las comas y pónganle arriba explicativa para que ustedes cuando estudien digan, ah, están encerradas las comas, quiere decir que las oraciones subordinadas adjetivas explicativas llevan comas. La siguiente, los que prefirieron escribir cartas a mano compraron sobres y estampillas. ¿Lleva comas? No. No, lleva sustantivo. No. Entonces viene siendo una oración sustantiva o sustantivada, porque no está el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Alumnos. Y ahí no dice nada de alumnos, ¿verdad? ¿Sí me entendieron, niños? Bueno, vamos a poner sustantiva. Maestra, ¿puedo ir por agua? Sí. Muy bien. Ahora,
vamos a explicar ahí en la línea las diferencias entre una y la otra. A ver, ¿quién me dice la diferencia de la primera oración? La primera es de Que la primera. A ver, vamos a ver, a ver, Paula, adelante. de que la diferencia de la primera es que sí tiene comas y sí tiene el sustantivo. Entonces, es una oración subordinada adjetiva, ¿de qué tipo? La de arriba. Sí. Explicativa. ¿Por qué supiste que era explicativa, Paula? Porque por las comas y por el sujeto. No, el sujeto, el sustantivo. Porque tiene sustantivo y porque tiene comas, ¿verdad? Sí. Y porque hay un nexo. ¿Cuál es el nexo que une una oración con la otra? ¿Qué? Que, muy bien. Este es el nexo que. Entonces, también podemos hacer esta anotación. A mí me gusta, no le hace que rayen toda la página, pero me gusta que anoten, que tengan anotaciones para cuando ustedes tengan que estudiar o realizar algún ejercicio o hacer alguna tarea, se acuerden, ya me acordé que la maestra me dijo que las oraciones subordinadas adjetivas del tipo explicativas llevan coma, tienen nexo, tienen un sustantivo, ¿verdad? Y las oraciones, a ver, Raúl, ¿me explicas la otra, por favor? La diferencia de una y la otra. Que es sustantiva y no tiene comas y tampoco nexos. No. Sí tiene, a ver, ¿qué le falta? La palabra sustantiva o sustantivada se llama de las dos formas. ¿Qué quiere decir? A ver, la anotación que hiciste abajo en el recuadro naranja. Léela. No, que no lleva sustantivo. Que no hay un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo de la primera oración? Los alumnos. Alumnos, nada más alumnos. Este es el sustantivo. Lo voy a abreviar para que me quede. Ese es el sustantivo, la palabra alumnos, porque de los alumnos se está hablando en toda la oración. Entonces, en la oración sustantivada o sustantiva, no tiene sustantivo, ¿verdad? Está escondido, se desapareció, pero se está refiriendo a los alumnos. Entonces, no lleva comas, no tiene sustantivo. Vamos a anotar la diferencia que hay entre esas oraciones. A ver, ¿quién me dice cómo lo anotó en las dos renglones? Las diferencias entre una y la otra. A ver, ¿quién me... Mande. Maestra, voy a apagar un ratito la cámara porque me está saliendo mucha sangre de la nariz. Está bien, mi amor, está bien. A ver, ¿quién me puede decir con sus palabras cómo anotó la explicación, la diferencia que hay entre una oración explicativa y la otra sustantiva? Que la segunda no tiene sustantivo ni tampoco coma. ¿Y la primera? También anotaste. La diferencia pusiste. Sí. Que la sustantiva, muy bien. A ver, ¿quién más me da su explicación? ¿Quién dice yo? Yo, Paula. A ver, Paula, adelante, mi amor. De que le puse que la explicativa tiene comas y sustantivo y la sustantiva no tiene comas ni sustantivo. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿ya quedó claro, niños, para continuar con la segunda actividad? Sí. ¿No tienen alguna duda? No. Ahorita vamos a trabajar en su cuaderno, ¿verdad? Entonces, borramos y pasamos a la actividad número 2. Ahora, aquí vamos a subrayar el tipo de oración que se muestra abajo, ¿sí? La oración dice, y vamos a poner la respuesta. El parque que está cerca de la escuela es mi favorito. A ver, ¿qué tipo de oración es? Específica. ¿Por qué? Porque tiene el sustantivo. ¿Porque tiene qué? Sustantivo. Muy bien. ¿Y qué más? No tiene como... No tiene Y comas. no lleva comas. No, que es específica porque... Especificativa. Perfecto. Así lo dijimos aquí. Las especificativas
tienen sustantivo y no tiene comas. Las explicativas tienen sustantivos y tienen comas. Y las sustantivadas no tienen sustantivos y no tiene comas. Ya quedó claro, ¿verdad? Entonces hay que siempre irnos a los apuntes que tomamos. Ahora, ¿quién quiere comentar? Bueno, dijeron que especificativa, ¿verdad? Vamos a elegir y van a explicar el por qué. Así como me lo dijeron, van a ponerlo. ¿Cómo me dijeron? Porque tiene coma y no tiene sustantivo. Y tiene No sustantivo. Porque tiene sustantivo y no tiene comas. No están separadas por comas. Son un poco confusos ese tipo de oraciones, niños. Pero esos tips que les estoy dando yo, de que tiene coma, de que no tiene coma, de que tiene sustantivo, de que no, es para que se les haga más fácil identificarlas. Ahorita les voy a poner ejercicios de los 3 ejemplos para que ustedes puedan con más facilidad identificarlas y que las aprendan más rápido. ¿Está bien? El sustantivo es como el verbo, es como el sujeto. El sustantivo es de quien se habla. La palabra, la persona, el animal o el objeto. Por ejemplo, ahí, ¿de quién se está hablando en esa oración? El parque. Del parque. Entonces, ese es el sustantivo. ¿Sí? Ok. De quien se está hablando en la oración. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, ahora ya que hayan puesto ustedes pues su respuesta de por qué es especificativa, vamos a pasar a la actividad número 3. En la actividad número 3 van a escribir una oración subordinada adjetiva que ustedes incluirían en una carta formal. Acuérdense, vamos a retomar el tema que vimos el lunes. ¿De qué tratan las cartas formales o para quién son, a quién van dirigidas? A ver. Pues puede para una persona especial o... Una persona. ¿Qué tipo de...? O sea, como alguien que lo atendió mal. A ver. Puede decir el que lleva uniforme de... O sea, puede decir, un trabajador me atendió mal. El que tiene bata y uniforme de tal color. O sea, ¿una carta formal se la mandas a una persona conocida o desconocida? Desconocida. Desconocida, ¿verdad? ¿El lenguaje cómo debe ser? ¿Formal o informal? Formal. Formal. ¿Con respeto o así con mucha confianza? Con respeto. Con respeto. Bueno, vamos a escribir una oración que ustedes agregarían al hacer una carta formal. Una oración subordinada adjetiva, que tenga sustantivo, que tenga nexo. ¿Sí? A ver, vayan haciéndola y ahorita lo participamos y lo comentamos. Muy bien, niños, ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio en su cuaderno. Van a escribir 2 oraciones subordinadas adjetivas específicas. Ahí les puse el ejemplo. El hombre que estaba haciendo fila se cansó de esperar. Las específicas, las oraciones específicas son las que tienen sustantivo, tienen nexo, pero no tienen comas. Hay que identificarlas de esa manera. Y las oraciones subordinadas adjetivas explicativas, aquí tenemos un ejemplo. Ramón, que es el portero del edificio, me reparó la silla. Hay que recordar que las explicativas tienen sustantivo, tienen nexo y tienen comas.
De esa manera las vamos a identificar. Y las oraciones subordinadas adjetivas, sustantivas o sustantivadas, son las que no tienen un sustantivo. ¿Sí? Me avisó que vendría después de las 5. Ahí no se encuentra el sustantivo. Entonces, se desapareció, se quitó, se suprimió, pero no tienen un sustantivo. ¿Está bien? Vamos a escribir 2 de cada una de ellas. Muy bien. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Sí. Bueno, vamos a continuar. Bueno, niños, vamos ahora a continuar con historia, con la clase de historia, y el tema es el inicio del movimiento de independencia. Vamos a poner mucha atención para conocer algunas características del movimiento de la independencia. ¿Te imaginas que desde una casa ajena te dijeran lo que debes hacer en tu propia casa? ¿Les gustaría a ustedes que un vecino viniera y te diera órdenes aquí en tu casa? ¿Sabes qué? Recoge tu cuarto, la cama muévela para allá, no salgas. ¿Les gustaría, niños? Ah, no. ¿Verdad que no? ¿En su propia casa? Claro que no nos gustaría. ¿Cómo se sentirían ustedes? Maestra, pero la mamá. A ver, ¿cómo se sentirían ustedes? Pongan atención. A ver, obligados, Sin libertad. molestos, sin libertad, enojados, sin libertad. Pues algo similar ocurría en la Nueva España. La Nueva España se habla acerca de nuestro país. Cuando nos conquistaron los españoles, así le pusieron a nuestro país Nueva España, porque venían de España los conquistadores y así le pusieron. No tenía un nombre en específico, bien como ahorita, como Estados Unidos mexicanos, no. Se llamaba la Nueva España, nuestro país. También estaba en Esta era Arizona. la Nueva España, antes de que se vendiera parte del territorio de Estados Unidos. ¿Ya me entendieron? Esta es la Nueva España. Vamos a estar hablando de la Nueva España para que ustedes tengan en la mente que se está hablando de nuestro territorio, de nuestro país. ¿Está bien? Bueno, entonces, algo similar ocurría en la Nueva España, ya que la corona española, o sea, los españoles, el rey de España, dirigía la vida de las colonias desde Europa. Estaba mandando órdenes hacia nosotros, hacia las personas que vivían en ese entonces en la Nueva España. Desde Europa estaba el rey dando órdenes, lo que se tenía que hacer aquí, en nuestro territorio. Entonces eso se generó mucho descontento, mucha molestia entre los criollos. Recuerden que los criollos eran personas que nacieron, eran hijos de españoles que nacieron aquí en México, ¿verdad? Bueno, entonces empezaron a molestar y decían que era injusto que desde aquel lugar lejano nos estuvieran gobernando. ¿Sí? Así que empezaron a organizarse para cambiar la situación. Porque ¿qué querían ellos? Maestra. ¿Qué querían? Libertad. 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 No se sentían libres, se sentían cohibidos. Que los Maestra. estuvieran... A ver, mande. ¿Puedo ir al baño? Ay, Carla, sí. Bueno, hay que evitar las interrupciones. Bueno, niños, continuamos. La conspiración de Querétaro hacia finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, o sea, entre 1800, 1900, el reino de España se encontraba en un momento de crisis económicas. En la clase anterior les dije que el reino de España tenía problemas económicos, ¿se acuerdan? Que empezó a inventar una serie de impuestos para generar dinero. ¿Sí se acuerdan que platicamos acerca lo del diezmo y todo eso? Bueno, pues continuaba esa crisis económica y política. Y en 1808, Napoleón Bonaparte había extendido su dominio a España.
donde hizo que el rey Fernando VII abdicara e impuso a su hermano, o sea, abdicara, que se saliera, y puso a su hermano José Bonaparte en el trono, ¿verdad? Un hermano salió y el otro hermano entró en el trono, quiere decir a gobernar. Esa situación repercutió seriamente en la Nueva España, o sea, en nuestro territorio. Los criollos estaban tan resentidos, tan molestos por las exigencias económicas que la corona había impuesto. Cuando se habla de corona, se habla del gobierno español, ¿está bien? Que gobernaba un rey, por eso se dice corona, porque un rey usa una corona. Entonces estaban muy molestos por los impuestos que les estaban pidiendo, pues se sentían menospreciados en su propio país y se negaban a ser súbditos de un rey francés, o sea, a ser personas gobernadas por un rey francés. Así que pensaron en la posibilidad de independizarse. Ahí en la imagen se ven personas discutiendo, alegando, buscando solución, ¿verdad? Solución reunidas. Cuando nos gobernaban, ya habían conocido todo el territorio de América. Sí. En 1810, el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, era una pareja de esposos, ofrecían con frecuencia fiestas y reuniones culturales en Querétaro, pero tras esta fachada, en realidad se encontraba un grupo de criollos, o sea, hacían como fiestas, pero en realidad no eran fiestas, eran reuniones en secreto, en contra del gobierno. Por eso se reunían en secreto, porque si el gobierno se daba cuenta, pues los iba a tomar presos, antes se usaba que se fusilaran. Entonces, ellos hacían estas reuniones para ponerse de acuerdo, porque ellos querían cambiar ese régimen, ¿verdad? Entonces, ellos empezaron a hacer en su casa esa pareja de esposos. Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez, ellos se encargaban de invitar a su casa como a fiestas, pero no eran fiestas, eran unas reuniones que se encargaban de ir algunos criollos que buscaban quitar a los españoles del control económico y político. Este movimiento, conocido como la Conspiración de Querétaro, o sea, esas reuniones se llaman conspiración porque son reuniones, se reúnen para hablar, para estar en contra del gobierno, en el que se originó la lucha de la independencia. Ahí, de esa forma, fueron organizando la lucha. Vamos a ver cómo fue esa lucha. A ver, Raúl, ¿me ayudas a leer los primeros planes en la reunión? Primeros planes. Además de José Ortiz y su esposo, entre los conspiradores estaban Ignacio Allende, capitán del ejército novohispano, Juan Aldama, capitán del regimiento de caballería, y el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Su plan era comenzar un movimiento armado en diciembre de 1810, el cual sería encabezado por Aldama y Allende. Muy bien. Fíjense, esa reunión, ellos tenían un plan y lo querían lanzar, querían empezar con ese plan en diciembre de 1810. Vamos a ver qué pasó después. Maestro, ¿puedo leerlo? Sí, Yair. Conspiración descubierta. Conspiración descubierta. El plan marchaba como los conspiradores esperaban, pero el 9 de septiembre fueron descubiertos y denunciados a las autoridades. Al enterarse de esto, José Ortiz alcanzó a enviar un mensaje a Allende, quien alertó a los demás y emprendió el viaje hacia el pueblo de Dolores, en Guanajuato, donde se encontraba Miguel Hidalgo. Muy bien. Entonces, Maestra, ¿qué ¿puedo pasó? leer? A ver, permíteme, no me interrumpan. ¿Qué pasó con el plan? Si estaba programado para diciembre. Los descubrieron.
Los descubrieron, entonces adelantaron la lucha por la independencia, ¿verdad? Fueron descubiertos el 9 de septiembre y denunciados ante las autoridades, porque era un delito. Antes no podían, estaba prohibido hacer reuniones en contra del gobierno. Ahora ya está permitido, pero antes no, era un delito. Bueno, continuamos. Sebastián, ¿me ayudas a leer el grito de Dolores? Sí. Cuando Miguel Hidalgo se enteró que habían sido descubiertos y que pronto sería capturado junto con Allende, decidió adelantar el inicio del movimiento armado. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 tocó la campana de la parroquia de Dolores, Guanajuato, para convocar al pueblo a levantarse en armas. A este llamado se le conoce como el grito de Dolores. Muy bien, gracias. Entonces Miguel Hidalgo se enteró que habían sido descubiertos, inmediatamente se puso las pilas y se fue en la madrugada del 16, o sea, el grito después del grito de la madrugada, el grito fue el 15, el día el 16, bueno, tocó la campana para llamar a la gente, ¿verdad? Para reunirlos. Antes así llamaban a la gente, tocando las campanas de la iglesia del pueblo. Y ahí los reunió para iniciar la lucha de la independencia. Ian, ¿me ayudas a leer? Comienza la lucha, por favor. Para llamar al pueblo a pelear por su libertad, Miguel Hidalgo tomó una imagen de la Virgen de Guadalupe, uno de los símbolos con que se identifican los criollos, y motivó al pueblo al grito: que viva la independencia, viva la Virgen de Guadalupe, muera el mal gobierno. Con este hecho se inició la guerra por la independencia de México. Muy bien, muy bien. Con eso inició, con esas palabras que gritó para que el pueblo se fuera apoyando entre ellos mismos y iniciar la lucha de la independencia, ¿verdad? Con un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Con eso se identificaban los criollos. Entonces, ahí empezó, que viva la independencia, querían ser independientes, no depender del gobierno de España, ¿sí? No depender de nadie, libres, que viva la Virgen de Guadalupe, pues porque ellos adoraban y como mucha gente adora a la Virgen de Guadalupe, entonces querían que el mal gobierno muriera, o sea, ya no querían vivir con un mal gobierno. Esos sucesos sucedieron, esos hechos sucedieron durante la madrugada del 16 de septiembre. El movimiento de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. El llamado de Hidalgo a levantarse en armas contra las autoridades españolas tuvo eco entre la población y el cura. Hidalgo era un sacerdote. Logró congregar a un grupo de seguidores que inició la lucha hacia San Miguel el Grande, donde se le unieron más adeptos, se le fueron agregando más personas por donde iban, ¿verdad? A los pocos días, el improvisado ejército ya integraba miles de insurgentes. Cada vez iba siendo más grande el ejército de Hidalgo. Es decir, personas que se habían sublevado contra la corona, personas que estaban en contra del gobierno español. Hidalgo y sus hombres marcharon a la ciudad de Celaya, en Guanajuato, ¿no? A la que entraron sin resistencia, donde Hidalgo fue nombrado capitán general y Allende el teniente general del ejército, ¿verdad? Ahí se ven las imágenes cómo cada vez se van agregando más las personas a luchar por la independencia. Luego, fueron a Guanajuato y tomaron de manera violenta. De manera violenta es que con armas, con machetes, con lo que podían, la Alhóndiga de Granaditas. Era un lugar donde guardaban pues material explosivo, ¿verdad? Así el ejército insurgente logró el control de importantes regiones como San Miguel el Grande, Celaya, Salamanca y Guanajuato, que era un centro económico del virreinato. Del virreinato me refiero del gobierno español.
Tras la toma de Guanajuato, los insurgentes marcharon hacia la Ciudad de México y en el Monte de las Cruces ganaron la batalla contra las tropas realistas que defendían a la corona. O sea, las tropas realistas eran otro ejército que estaban de acuerdo con el gobierno español, y los insurgentes eran el ejército que comandaba don Miguel Hidalgo y Allende, ¿verdad? Luchaban entre ellos, que eran los mexicanos, pues. Y los realistas, las tropas realistas eran los españoles, los que estaban de acuerdo con los españoles. Sin embargo, Hidalgo no ordenó avanzar hacia la ciudad. Esta decisión se enfrentó con Allende y a partir de este momento su relación se deterioró, la relación de Allende y de Hidalgo, porque tomaron malas decisiones, pues. Además, posteriormente, los insurgentes sufrieron su primer revés. El 7 de noviembre de 1810, en Aculco, el ejército realista, comandado por Félix María Calleja, alcanzó a Hidalgo y a sus hombres y lo derrotó. Los derrotó. Entonces el ejército insurgente se dividió en la retirada. Hidalgo fue hacia Guadalajara y Allende se fue hacia Guanajuato, cada quien con su gente, ¿verdad? Entonces Hidalgo fue recibido como héroe en Guadalajara. Emocionado, no calculó que su ejército estaba debilitado. Quiere decir que ya con pocas armas, con más poca gente, ya no estaba tan fuerte. Y se dedicó a tomar diversas medidas políticas, sociales y económicas. Y aquí tenemos 4 medidas. Una de ellas dice que en Guadalajara, Hidalgo ordenó la publicación del periódico El Despertador Americano. En él pensaba difundir sus ideas de igualdad y de libertad. Sin embargo, solo se imprimieron 7 números, ¿sí? Aquí estaba el primer número, El Despertador de Americano. Ese es el nombre del periódico que existía en ese entonces. Correo Político Económico de Guadalajara. Fíjense cómo se escribía Guadalajara. Del jueves 20 de diciembre de 1810, ergo fungar, y bueno, no sé en qué idioma está, a todos los habitantes. Era una noticia, una idea que estaba de igualdad y libertad, que estaba difundiendo Hidalgo. Maestra, creo que está en latín. En latín yo creo que está. Latín. Bueno, la otra fue cuando Hidalgo, mande. México antes se escribía con J. Sí. Hidalgo también decretó la abolición. ¿Qué quiere decir abolición de esclavitud? Que se acabara. Antes existía mucho la esclavitud. Entonces Hidalgo pidió que se acabara con la esclavitud y la suspensión del tributo que pagaban los indígenas. Tributo es un impuesto que pagaban los indígenas, los más pobres, pagaban un impuesto. Entonces Hidalgo quitó eso, pidió quitar eso, la esclavitud y el tributo. También declaró que las tierras comunales de la comunidad serían de uso exclusivo de los indígenas, para que los indígenas las trabajaran, pues que fueran de ellos, porque los indígenas no tenían derechos de tener sus propias tierras, nada más los más ricos. Entonces pidió Hidalgo que los indígenas tuvieran derechos a tener sus tierras, sus tierritas para cultivar, para sembrar. Maestra, ¿qué están cultivando? No sé, mi amor. Bueno, autorizó también la ejecución de españoles prisioneros, que se ejecutaran, porque había españoles prisioneros encarcelados, pues, y pidió que se ejecutaran. Esta decisión hizo que personas que simpatizaban con sus ideas se alejaran del movimiento. Muchas personas no estuvieron de acuerdo y que estaban con Hidalgo y mejor se fueron separando del movimiento que traía él por estar en contra de esos actos violentos, como que se les hizo ya muy violento el que Hidalgo estuviera pidiendo ejecuciones de los españoles prisioneros. Muy bien, los caudillos volvieron a reunirse
cerca de Guadalajara, en enero de 1811. Ya era otro año, ya había empezado otro año. El 7 de enero se enfrentaron con tropas realistas en el Puente Calderón. La mayoría de los insurgentes no tenían preparación militar ni armas de guerra, por lo que algunos cayeron muertos. Otros resultaron heridos y otros más desertaron, o sea, se alejaron. Aunque intentaron reorganizarse otra vez de nuevo, los sublevados sufrieron varias derrotas y tuvieron que huir al norte, donde fueron capturados y llevados hasta Chihuahua para su ejecución, o sea, para asesinarlos. Ahí Hidalgo y Allende, Jiménez y Aldama fueron fusilados. Posteriormente, las cabezas de los insurgentes se expusieron en las esquinas, como eran 4, en las esquinas de la Lóndiga de Granaditas, para atemorizar a cualquiera que intentara enfrentar al régimen, como para asustar a la gente que ya no siguieran con la lucha. Pusieron las 4 cabezas de los insurgentes que iniciaron la independencia, como que ya no sigan porque van a quedar como ellos, ¿verdad? Para asustarlos. Para asustarlos. Bueno, los conspiradores de Querétaro, a ver, voy a terminar. Los conspiradores de Querétaro pudieron sostener su lucha durante pocos meses, pero aún así sus acciones fueron muy importantes porque desertaron al pueblo y le demostraron que si querían justicia e independencia, el único camino posible en ese momento sería la guerra. Los líderes del ejército, Hidalgo y Allende, murieron, pero no la lucha. O sea, siguió la lucha. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te hubieras unido al movimiento independentista? Sí, A ver, sí. sí se hubieran unido, niños. Ustedes, para luchar por la independencia, Para ser independientes. para ser un país libre. Para ser un país libre. Bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar. Con escopetas no. Ahora vamos a continuar trabajando con nuestro libro en la secuencia 2, el inicio del movimiento de independencia. Hoy vamos a trabajar con la página 140 y Maestra. 141. ¿Está bien? Maestra, Bueno, vamos, mande. con razón en el juramento siempre dice un cuaderno para nada. ¿Cómo? Al grito de guerra. Al grito de guerra, muy bien. Bueno, vamos a continuar trabajando con las actividades que se encuentran en la página 140 y 141 de su libro. Bueno,